nos va a hablar sobre la utilidad de la exigencia de votar la vía administrativa, rituales y ritualismos. Santiago es abogado por la UBA, docente de elementos de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la UBA y prosecretario de la Cámara Nacional, de la Cámara Contencioso Administrativa Federal. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Enrique, por la invitación y gracias por asistir. Siempre es emocionante que la gente se interese por el derecho público, por lo menos para mí. Mi idea era hablar brevemente sobre un instituto que los administrativistas ya hemos visto y revisto 150 millones de veces, pero seguiremos viendo cada vez que comencemos a hablar de derecho administrativo, que es la habilitación de instancia o el agotamiento de la vía administrativa como requisito previo para interponer una demanda judicial en contra del Estado. Y me gustaría darle un enfoque, terminar en algo bien práctico, pero darle primero un enfoque un poco más amplio y atendiendo por lo menos a las reflexiones que a mí me ha generado el tema cuando lo tuve que estudiar en casos concretos. Admito que cuando lo estudié en teoría es un tema que siempre me aburrió muchísimo y no lo encontré demasiado interesante hasta que tuve que ver en casos concretos cómo jugaba este instituto y ahí fue que me disparó esta idea de pensar el agotamiento de la vía desde la utilidad que puede generar en un proceso contencioso, desde cuánto puede servir o no servir el agotamiento, la exigencia, porque no es solamente el agotamiento, sino exigirle al particular que agote la vía administrativa antes de pedirle al Poder Judicial que intervenga en un caso contencioso en contra del Estado Nacional. ¿Y por qué hablo de esto? Y de hecho, el título, para que fuera un poco más pomposo, habla de rituales y ritualismos, porque tanto el procedimiento como el proceso judicial se asienta sobre la base de infinitos rituales, de infinitos ritos que hacen, en definitiva, a la esencia, a la eficacia y a la existencia misma de cómo se canalizan los pedidos que un sujeto individual, particular, colectivo puede ser, pero un sujeto ajeno al Estado, le hace al Estado Nacional. En definitiva, el Estado vendría a ser, y estoy convencido de esto, el encargado de reconocer los derechos de los particulares. Lo que ocurre es que en este juego del reconocimiento de derechos siempre aparece la doble faz de que todo reconocimiento de un derecho es la limitación de otro. Entonces, cuando pensamos al Estado y cuando pensamos qué es lo que le pedimos al Estado, siempre tenemos que tener en cuenta este doble juego. Yo le pido al Estado que me reconozca algo, pero al mismo tiempo le pido que no me limite. Y desde esta idea, de esta doble idea, tratando de hacer una síntesis en términos quizás dialécticos de esta idea, es como viene a aparecer la habilitación de instancia como un requisito que se fijó en una ley, y no vamos a hablar de si siempre fue así, si deriva de la Constitución o no. De hecho, hay infinidad de planteos acerca de la inconstitucionalidad o inconvencionalidad del agotamiento de la vía. Hay otros autores que se oponen a esta idea y justamente hablan de la validez constitucional e incluso convencional, que es el término que ahora está de moda, del agotamiento de la vía. A mí lo que me interesa es pensar en casos concretos si es útil o no. Y en base a eso, recordar algunos puntos o algunos casos puntuales. ¿Y por qué hablo de esto? De que el Estado en definitiva lo que hace es canalizar demandas. Porque, como dije recién, el Estado es el que tiene que reconocer los derechos, el Estado es el encargado de distribuir lo producido socialmente entre la población dentro de un territorio. Esto dicho muy simplemente y muy resumidamente. Y para hacerlo se divide en tres, básicamente. Esto es lo que conocemos siempre como la división de poderes, y encara cada una de las funciones o de los poderes del Estado un poder preponderantemente. Esto es el Congreso dictando leyes, la administración pública, ya sea el Ejecutivo con todo lo que hay abajo y a los costados, de administrar propiamente dicho, y el Poder Judicial de resolver casos concretos. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver cuando pensamos en el proceso contencioso administrativo federal es cuando un particular le pide al Poder Judicial, a través de una demanda procesal, una demanda contenciosa, que en definitiva resuelva una demanda que los otros dos poderes del Estado no pudieron resolver. Esto es, yo entiendo que tengo un derecho reconocido en una ley, pero una administración que no me lo hace efectivo, entonces le pido al Poder Judicial que intervenga en ese caso concreto y haga que se respete mi derecho adquirido a partir de una ley, que puede ser la Constitución, o de la jerarquía normativa que venga. Lo que le pido es al juez que intervenga en ese caso concreto y que me reconozca ese derecho para, después ver cómo lo ejecutamos, básicamente.
Pero por lo menos uno lo que tiene que hacer es eso, es pedir que se reconozca un derecho. Y acá es donde entra en juego esta idea o este instituto, este requisito legal normativo que tenemos hoy por hoy, focalizado específicamente en la ley 19.549, que es la ley de procedimientos administrativos, que es se habla de una doble vía o dos caminos distintos para habilitar la posibilidad de que el Poder Judicial intervenga en un caso concreto. La vía recursiva básicamente es cuando la administración dictó un acto y a mí no me gustó por X motivo, lo recurro internamente, o cuando yo entiendo que la administración tiene que reconocerme algo y no lo está reconociendo, hago un reclamo, espero que la administración se pronuncie y si el pronunciamiento no me satisface, le pido al Poder Judicial que intervenga. Variantes de esto serían los casos de silencio, los casos en los que la administración no resuelve y fictamente, y no vamos a discutirlo demasiado, más allá de las consecuencias en los plazos de caducidad, una vez que la administración ya no se va a pronunciar, yo puedo ir y pedirle al juez de cualquier manera que intervenga en ese caso concreto. Ahora, la pregunta que sale y que siempre, digamos, que siempre aparece en estos casos es ¿qué sentido tiene que yo, cuando quiero demandar al Estado Nacional, tenga que ir a pedirle a la administración pública que se expida en un caso concreto? Y en general, por lo menos por lo que uno escucha fuera del ámbito laboral o fuera del proceso contencioso, en general en los ámbitos académicos muchas veces se dice, si ya sabemos que la administración nos va a decir que no, ¿para qué tenemos que ir a esperar, no sé, 135 días o la cantidad de días que fuera, cuando yo directamente puedo pedirle al Poder Judicial que intervenga? Y ahí es donde me parece que cobra virtualidad esto que había dicho antes, que en definitiva el Estado se divide en poderes, cada uno tiene sus funciones, y de hecho aquella jurisprudencia tan reiterada de la Corte, la función más importante del Poder Judicial es mantenerse dentro de su esfera de actuación y no inmiscuirse en los otros poderes del Estado, como una idea de que, en definitiva, el Poder Judicial solamente está llamado a resolver casos concretos en los cuales las instancias que tendrían que haber satisfecho esas necesidades no se expidieron, o por lo menos no se expidieron del modo en el cual los particulares creían que debería haber sido resuelto su pedido. Y entonces ahí entra a jugar todas estas vías recursivas o reclamatorias que siempre generan un montón de conflictos, fundamentalmente porque se parte de la idea de que afectarían la tutela de los derechos de los administrados, particulares me gusta más. El punto es si realmente eso es así y si realmente eso, en todo caso, se derivaría de un mal funcionamiento de la administración o de la mera exigencia de esas previsiones. Siempre uno de lo que le toca, que es la revisión desde el Poder Judicial de las actuaciones de derecho en sede administrativa, obviamente lo más probable es que las actuaciones que lleguen a un proceso judicial hayan rechazado o se hayan pronunciado en contra del pedido del particular. ¿Por qué? Básicamente, porque si se pronunció a favor no hay caso y el particular no tiene por qué recurrir a la sede judicial. El punto es, ¿tiene sentido exigirle al particular que respete a rajatabla los requisitos de la ley 19.549? Bueno, dentro de todas estas teorías que dan vueltas, no sé, a mí me gusta llamarlas abolicionistas del agotamiento de la vía, lo cierto es que no hubo pronunciamientos judiciales que se hayan expedido en contra de la exigencia, en términos generales, del agotamiento de la vía administrativa. Lo que sí hay, lo que sí encontramos y lo que sí vamos a seguir encontrando son pronunciamientos específicos que en el caso concreto, sujeto a estudio del tribunal que fuera, han dicho que no era necesario o que era inútil exigirle al particular que transitara la vía administrativa en esos casos. Eso como construcción general. Digamos, la plasmación más específica de eso, vigente actualmente, es un plenario de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que, tras la reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos que eliminó el ritualismo inútil como excepción al agotamiento de la vía, se pronunció a favor de la subsistencia del instituto del ritualismo inútil como un principio propio del derecho administrativo y no como una exigencia meramente normativa. Y esta misma idea ya había sido sostenida no en los mismos términos y no, digamos, hablando de la subsistencia de la ley, por la Corte Suprema en un fallo que no es muy citado, es un fallo que se llama Edemsa, en el cual la Corte específicamente
devuelve las actuaciones a la sede administrativa, era un cobro de unas acreencias por un contrato, y utilizando la fórmula no se demostró en el caso la inutilidad del procedimiento administrativo para satisfacer la demanda de la parte actora. Entonces, dentro de este universo, y perdón, se me fue el tiempo, surgen un montón de supuestos y un montón de casos concretos en los cuales no se le va a exigir al particular que agote la vía administrativa. Por un lado, o por otro lado, flexibilizar un poco en casos concretos cuando los plazos no se han respetado del modo correcto, justamente teniendo en cuenta siempre la tutela del derecho que se procura satisfacer en sede judicial. Quería plantear esto, casos concretos específicos, subsistencia del principio de ritualismo inútil se aplica en un montón de casos, inaplicabilidad de la ley 19.549, los casos más ricos más ricos no, pero los casos más reiterados que vemos son cuando se trata de fuerzas de seguridad, que no, por resoluciones de la Corte no se ha declarado inaplicable las previsiones del agotamiento a la vía, y esto tiene mucho que ver porque se alteran un montón de principios, por ejemplo la irrevisabilidad de una declaración en sede administrativa que desestimó una denuncia de ilegitimidad, o casos en los cuales, aún habiendo promovido un reclamo administrativo y habiendo sido rechazado, se promovió demanda fuera del plazo de caducidad, y aún así, tanto la Corte como nuestra Cámara, puedo decir, nuestro fuero, ha declarado la inaplicabilidad de la 19.549 en causas de fuerza de seguridad. Se me fue el tiempo, así que básicamente lo que yo quería plantear era esto, pensar el agotamiento de la vía desde la utilidad de escuchar al poder del Estado, que tiene mayor idoneidad y además que tiene el rol constitucionalmente atribuido para resolver ese tipo de cuestiones, y solo ante la falta de un pronunciamiento expreso o ante el caso en el cual se configuró un silencio o la manera de que el Estado definitivamente no va a responder en el caso, pensar que el Poder Judicial puede entrar en definitiva, y esto es lo que más ruido hace, pero es a tratar de satisfacer la misma demanda incumplida en términos sociales. Básicamente eso quería comentar.